El fitness también evoluciona. Conoce Inaut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira. El mundo asiste a una nueva guerra. Rusia invadió Ucrania. ¿Y quién mejor para explicarlo que nuestro analista internacional de BTV Noticias, Claudio Fantini? Claudio, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Un gusto saludarte. Gracias, Claudio. Es la primera vez que tratamos este tema en la mira. Te contaba que más adelante vamos a hacer un programa especial sobre el tema, pero ahora, como para dar un pantallazo, la gente que todavía no tiene muy claro los orígenes de esta guerra. ¿Cuál es el origen, Claudio? Yo creo que el origen está en la cabeza de un hombre, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. En su cabeza también está la concepción del ultranacionalismo eslavo o paneslavista, el ultranacionalismo ruso. Están las teorías de geopolíticos ultranacionalistas como Alexander Dugin, por ejemplo, que tiene una gran gravitación sobre la mirada de Vladimir Putin. Y en el ultranacionalismo ruso, Ucrania no existe o no debiera existir como un país separado de Rusia. En el ultranacionalismo ruso, toda Rusia tiene que ver e involucra a Ucrania. Incluso la palabra Rusia viene de el Kievan Rus o la Rus de Kiev, que allá por el siglo IX o entre el siglo IX y el siglo XI aproximadamente de esta era, fue la primer confederación de tribus eslavas. O sea, la palabra Rusia nace en Kiev y los imperios rusos, el imperio del tiempo de los zares, aquel que empezó a construir siempre con expansionismo territorial, su padre fundador, Iván IV Vasilievich, conocido como Iván el Terrible, o incluso su abuelo y antecesor, Iván III, que también empezó la expansión de lo que por entonces era el Gran Ducado de Moscovia, ¿no? Lo cuadruplicó Iván III y luego Iván IV Vasilievich adquirió Kazán, Astracán y lo puso camino a expandirse hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Hacia el este llegó hasta los montes Urales, hacia el sur al mar Caspio y hacia el norte hasta el mar Báltico, ¿no? Todo ese territorio dejaron los dos primeros zares y los que vinieron después siempre fueron expansionistas. Por eso los zares más célebres, los considerados más triunfadores, más exitosos en la historia de Rusia, son Pedro el Grande o Catalina II, los que expandieron los territorios. Y los territorios de Ucrania estuvieron en manos de Rusia, del imperio ruso, el de los zares, incluso entre el siglo XVII y el siglo XIX, fueron vencidos los últimos canatos que quedaban en lo que es el este y el sureste de Ucrania, fueron vencidos por el príncipe Potemkin. Ese es el mapa que tiene en la cabeza Vladimir Putin, ¿no? Y por eso está llevando el expansionismo que antes llevó hacia el sur y el sureste, por caso en el 2008 con la guerra contra Georgia, cuando ese estado caucásico quiso ingresar a la OTAN, mediante la guerra, mediante una blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago, Putin le arrebató a Abjasia y Osetia del Sur. Ese modelo de expansionismo y de control de imperio regional en el sur y hacia el este, bueno, ahora lo está probando en el oeste. El problema es que el oeste no es el patio trasero de Rusia, el oeste es, en todo caso, el jardín de Rusia, y lo que ocurre en el jardín lo ven las casas del frente, y ese vecindario es Europa. Eso te iba a preguntar. Por eso está ocurriendo esto que está ocurriendo. Claudio, te iba a preguntar, lo segundo que quería preguntarte es, ¿cómo ves parada a la comunidad internacional, a Estados Unidos, Europa y China?
Yo creo que Estados Unidos son una cosa, China son otra. La alianza euro-norteamericana me da la impresión que están haciendo todo lo que se puede hacer en esta circunstancia. Hay que tener en cuenta que en la antesala de una escalada nuclear no gana la superpotencia nuclear que más misiles tiene, que más ojivas con megatones, o sea, más capacidad de destruir al otro que ese otro con el que está escalando la tensión. En una escalada de tensión nuclear, el que gana es la potencia que tiene el líder más loco, más despótico, y por ende con menos limitaciones y con más determinación a apretar el botón rojo. Y lo que creo es que le está mintiendo la OTAN a Ucrania cuando le dice que no puede incorporarla en virtud del artículo 5 del llamado Tratado del Atlántico Norte. En ese artículo se establece que la OTAN solo puede entrar en acción cuando es atacado uno de sus miembros. Le miente cuando le dice ese argumento a Zelensky cada vez que le pide que intervenga en este conflicto, aunque sea que fue su último pedido, poniendo áreas de exclusión aérea, así cesan los bombardeos rusos sobre las ciudades. De hecho, en el 95 la OTAN bombardeó a las fuerzas serbo-bosnias que realizaban una limpieza étnica con genocidios incluidos como el de Srebrenica, con masacres como las perpetradas en Sarajevo. Actuó la OTAN en ese caso y bombardeó al aparato militar serbo-bosnio asistido por Milosevic desde Serbia, deteniendo la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina. Y 3 años más tarde o 4 años más tarde volvió a actuar, esta vez en Kosovo, bombardeando Belgrado directamente hasta derribar el régimen de Slobodan Milosevic para poner fin a la deportación en masa de albaneses, que son musulmanes y son la población mayoritaria en lo que era la provincia autónoma de Kosovo, dentro de Serbia. Y ni Kosovo ni Bosnia eran parte de la OTAN. Pero la verdadera razón que tiene la OTAN y que no le dice a Zelensky cuando rechaza sus pedidos de incorporación, no es menos seria, es más seria todavía. Si la OTAN interviene, la guerra se europeiza, y si se europeiza, entra en la dimensión nuclear. Ya lleva semanas Vladimir Putin con el dedo índice puesto en el gatillo nuclear, ya ha puesto en estado de máxima alerta a sus fuerzas de disuasión y son misiles nucleares. Y esto es lo que quieren evitar las superpotencias, entiendo yo. Te pido un minuto sobre China y luego para cerrar, ¿es dable pensar una guerra nuclear? Bueno, sobre China yo diría que Xi Jinping está sacando cálculos, está viendo hasta dónde llegar. Creo que a Xi Jinping le asusta un poco la temeridad de Putin. Creo que está viendo en Putin el mal de muchos déspotas que pasan demasiado tiempo en el poder y con poderes absolutos terminan de algún modo desequilibrándose. Me da la impresión de que China parece percibir de que a Putin lo desequilibra, lo desencaja, el hecho de que no le tema Zelensky. No puede entender que un presidente joven, inexperto, que viene de la actuación y en el terreno del humor, no le tema. Y hasta ahora Zelensky ha demostrado no tenerle miedo, eso lo desencaja. Yo creo que Xi Jinping ve con preocupación las fallas de cálculo que ha cometido Vladimir Putin en esta ofensiva, y por eso es que no apoya de lleno su aventura militar. Si lo hiciera, me parece que volcaría bastante la balanza en favor de Rusia, si le diera las conexiones económicas que Rusia está perdiendo al quedar económicamente desconectada de Occidente. Claudio, eso en cuanto a la situación de China. Un minuto. ¿Es dable pensar una guerra nuclear cuando hay condiciones para una destrucción mutua? Sí, por eso te decía que en la antesala de una escalada nuclear no gana la potencia que tiene más armas y que por ende puede destruir a la otra.
Gana la que tiene un presidente con poderes totales y el suficiente desequilibrio emocional como para decidir, si se le da la gana, el suicidio colectivo. Y ese parece ser, o podría ser, el caso de Vladimir Putin. Corea del Norte no tiene un poder nuclear que pueda borrar ciudades norteamericanas o ganar una guerra nuclear. De ningún modo Corea del Norte podría ganar una guerra nuclear, pero es un formato de poder que hace posible que el liderazgo apriete el botón rojo. Y acá lo que no puede ocurrir es que alguien apriete el botón rojo. Bueno, en el enfrentamiento que está habiendo entre Rusia y las potencias occidentales, Ucrania mediante, el que parecería dispuesto a apretar el botón rojo es Vladimir Vladimirovich Putin, y es por eso que las potencias de Occidente están tratando, al menos hasta ahora, de manejarse con otras armas y no dar la confrontación directa en la cual, tanto en términos convencionales como en términos nucleares, gana la OTAN, tiene más, en los dos rubros tiene más, pero no quedaría nada de Europa. Claudio, te agradezco enormemente y te comprometo para más adelante volver, ¿sí? Va a ser un gran gusto, Gabriel, te dejo un abrazo. Un abrazo, que pases muy bien. Muy bien, y el impacto, el eco de los cañones se está sintiendo en Uruguay. Estamos con la visita, muchas gracias. Facundo, ¿el nombre de tu empresa cómo era? Caviar Polanco. Caviar Polanco. Facundo Márquez de Caviar Polanco, además sos presidente de la Unión de Exportadores. Director. Bueno, es más o menos parecido. ¿Cómo se está viviendo las empresas que están negociando con Rusia en este momento? ¿Que están cortadas por completo las exportaciones? Bueno, te diría que hoy el sentimiento generalizado es de incertidumbre, porque no se sabe muy bien todavía cuál es el alcance de las sanciones, cuál es la duración. Entonces, esto hasta el día de hoy lo estamos viviendo, te diría que hora a hora, minuto a minuto. Perdóname, incertidumbre hacia lo que puede pasar, pero hoy están cortadas. Bueno, hoy están cortadas de lo que es las exportaciones que se pueden venir. Lo que pasa que también hay empresas que tienen exportaciones ya en curso, es decir, tienen mercadería que están viajando en los barcos o mercadería que fue entregada y está en proceso de cobro. Entonces, como que hay varias aristas ahí mezcladas, ¿no? Depende de en qué momento lo agarre a cada una de las empresas. Una precisión, Caviar Polanco es la única empresa que está vendiendo para Rusia caviar y carne de esturión. Somos dos empresas. Las dos en la misma situación. Las dos en la misma situación. Si ustedes tienen embarques que salieron y que esos fueron recibidos o fueron bloqueados. Bueno, nosotros puntualmente justo terminamos de enviar el último embarque en enero. La incertidumbre ahora es de lo que se viene para adelante. Yo me refería también al resto de las empresas exportadoras en general, ¿no? Seguro. ¿Y qué mensaje están? ¿Ustedes están en contacto con los compradores allá? Sí, nosotros estamos en continuo mensaje y te diría que está en la misma situación que nosotros, es incertidumbre. Hoy en día lo que está pasando es, están tratando de dilucidar un poco con la mercadería que están recibiendo, si la pueden recibir, si la que está por llegar a los puertos de Europa, por ejemplo, se van a realmente llegar a Rusia, o para el exportador de acá de Uruguay es ver si no llega a Rusia, qué se hace con esa mercadería. Para tu empresa, digamos, ¿qué porcentaje de las ventas son a Rusia? Bueno, para nosotros actualmente Rusia es en el entorno del 10-15% de nuestra exportación, que se focaliza sobre todo en lo que es la carne del esturión, porque el caviar lo tenemos más bien diversificado en el resto del mundo. Las empresas rusas, yo te preguntaba, ¿no? ¿Tienen una actitud, digamos, empresarial de cabeza occidental o más bien oriental? Bueno, también depende con qué parte de Rusia uno negocie y con qué tipo de empresa uno negocie. Generalmente, hoy en día que nosotros estamos negociando más bien con empresas que están vinculadas en Moscú, están bastante bien globalizadas y están bastante bien informadas. Diferente es cuando nosotros negociamos, por ejemplo, la traída de, nosotros para la producción de caviar tenemos que importar huevas fertilizadas de la zona del Astraján, como bien decía Claudio, de la zona más sur de Rusia.
ahí un poco el perfil es un poco menos occidentalizado y de repente tienen menos información de lo que está pasando hoy en día. Explícame eso. ¿Ustedes qué es lo que compran? Bueno, nosotros para producir el caviar, Sí. uno primero tiene que criar los esturiones. Para criar los esturiones tuvimos que empezar hace muchos años a traer las primeras huevas fertilizadas, que digamos son las huevas del esturión de origen Sí. del mar Caspio, Sí. que se trajeron, Ajá. y nosotros acá en Uruguay hacemos todo el proceso, que es desde la incubación, cría, primeras etapas y hasta llegar a la producción del caviar, que estamos hablando de 8 años en promedio. Pero llega un momento en que necesitas volver a traer. Bueno, lo que pasa, sí, nosotros hoy en día estamos en un momento que tenemos producción propia y Sí. ciclos completos, Sí. pero también por un tema de cruzamientos de sangre tenemos que estar trayendo cada tanto lo que se llama huevas fertilizadas. O sea que si llega un momento en el que se te impone traer esas huevas, vas a tener el mismo problema. Sí, obviamente hay otras alternativas. Ahí va. Claro, porque hoy en día los grandes productores de caviar ya no solamente están en Rusia, que históricamente los producía porque se obtenían de forma salvaje, de lo que es principalmente el mar Caspio. Hoy en día el caviar es producido solamente en granjas y ahí tenemos grandes productores como son China y Europa. ¿El diría, norte de básicamente. Europa? ¿Los países bálticos? Bueno, diría que los principales productores están más bien en la parte más central, como puede ser Francia, Italia, Ah. Bulgaria, eso diría que son los más fuertes. ¿Por qué es que solamente el esturión se cría en granjas y solamente se puede producir en granjas? Bueno, porque está en proceso de extinción, entonces la CITES, que depende de la FAO, tiene un control estricto y se prohibió la comercialización de lo que es el caviar salvaje. ¿Desde Entonces, cuándo es eso? La pesca indiscriminada. Y eso es más o menos del año 2002. O sea que ya hace bastantes años que solamente se permite la producción en ¿Y tu granja. empresa funciona desde cuándo? Nosotros empezamos ya hace 13 años. Y obviamente tenemos una larga historia y vinculación con Rusia desde el origen. Y antes, cuando el caviar se podía, digamos, pescar o cazar de manera silvestre, ¿la competencia era más compleja? ¿Era más difícil o aún así se podía producir, se podía trabajar bien? Bueno, lo que pasa que ahí históricamente cuando el caviar se producía o se obtenía de forma salvaje, no existían las granjas. No existían directamente. No, directamente no existían las granjas. mirá. Y eso era como una especie de, diría, joya de la corona del Imperio Soviético. Porque para producir caviar, primero hay que criar los esturiones y para ese proceso que lleva hasta 10 años, hay un know-how que principalmente lo tenían los técnicos soviéticos. Y la Unión Soviética no permitía salir a los soviéticos a transmitir ese conocimiento. La inteligencia Recién que tienen. cuando cae la Unión Soviética, los primeros técnicos se van a Francia, a Italia, a Israel, y bueno, y uno vino a Uruguay. Y así es como empieza esta locura de producir caviar en Uruguay. ¿Cuánto cuesta el kilo de caviar? Bueno, depende de lo que hablamos porque hay muchos tipos de caviar y depende también cómo uno lo venda. Pero se puede llegar a pagar hasta $5.000 ¿El kilo? el kilo de caviar de productos. ¿Y el kilo de esturión? Y el kilo de esturión, la carne ronda en torno de los $10 el kilo. ¿Cuánto produce un esturión? Un esturión produce en promedio el 10% de su peso, es decir, si cuando se faena tiene 10 kilos, Sí. cada esturión da 1 kilo de caviar. Así lo podemos más o menos medir de forma fácil. ¿Y necesitas cuántos años para que se desarrolle el esturión? Y bueno, entre 6 y 10 años. Depende de la especie, pero más o menos esos son los procesos. ¿Y cuánto estaban exportando en kilos de esturión y cuánto de caviar? Bueno, en caviar lo que pasa que, a ver, también en esta historia larga hemos tenido 2 años bastante complejos, Claro. o sea que salimos de años complejos. Años normales. En años normales, el entorno de 6.000 kilos de caviar, pero bueno, nosotros todavía estamos en un proceso de crecimiento. ¿Y de esturión cuánto? Y esturión en el entorno de las 100 toneladas de esturión. Bueno, ustedes, digamos, el 10% le afecta obviamente a la empresa, ¿no? Sí, obviamente. Pero ¿hay posibilidad de crecer hacia otros mercados o los que están ya son los que hay? No, primero que hay posibilidades y segundo,
que no tenemos opción de crecer en otro Bueno, mercado. eso te iba a decir. Siempre las Así crisis son momentos en bueno, que te obligan a momentos salir a buscar, ¿no? De oportunidad. De una oportunidad. Sí, bueno, por eso ahí yo digo la mochila y salir a conquistar los mercados. No tenemos opción, digo, el empresario, el emprendedor, no le queda otra que salir a golpear las puertas y salir a buscar para sobrevivir. ¿Cuánta gente trabaja en Caviar Polanco? Nosotros actualmente somos 40 personas, más o menos, de las cuales obviamente unas 35 personas están trabajando en la planta en San Gregorio de Polanco. Facundo, muchísimas gracias. Que haya paz y que pueda salir el caviar. Bueno, obviamente que lo que más queremos es que haya paz, y más allá de los temas comerciales nos invade un profundo sentimiento de tristeza, así que esto se solucione lo más rápido posible. Muy amable. No, por favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO FNC. Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.